Imaginemos por un momento que salimos a dar un paseo una mañana cualquiera. El sol brilla, caminamos a un paso normal, o quizás estamos charlando tranquilamente con un par de amistades. O a lo mejor simplemente pues esperamos en una esquina a que el semáforo cambie a verde. Claro, lo típico, una mañana totalmente rutinaria. Exacto, nada fuera de lo común. Pero resulta que mientras ocurre todo esto, en lo alto de una farola, una cámara no solo está grabando, es que está conectada a un algoritmo de inteligencia artificial. ¡Ostras! Y basándose en la forma de caminar, o en cómo se agrupa la gente, o incluso en el tiempo que un grupo lleva parado en la calle, ese sistema decide de forma puramente matemática si esa actividad es, entre comillas, normal o si es anómala. Es que suena totalmente al inicio de una película de ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pero, a ver, no lo es. Este escenario es, de hecho, el núcleo de una batalla legal intensísima que se está librando ahora mismo en las calles de Andorra. Y ojo, porque es un escenario que está poniendo a prueba, los límites del derecho frente a la velocidad brutal de la tecnología. Porque no estamos hablando de, prototipos encerrados en un laboratorio. Ya. Hablamos de infraestructuras reales que ya tienen presupuestos asignados, que ya se están instalando en farolas y en uniformes. Es una tecnología de vigilancia pública que avanza a un ritmo que, sinceramente, los parlamentos simplemente no pueden seguir. Madre mía, para entender la magnitud de este choque, hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. El centro de nuestro análisis a fondo es una denuncia penal de más de 50 páginas. Telita con el documento, sí. Sí, tela. Fue presentada el 11 de marzo de 2026 ante la Fiscalía General de Andorra por el Grupo Civil Pirates de Andorra. Además, tenemos reportajes del diario Altaveu sobre las peticiones de la Agencia Andorrana de Protección de Datos para endurecer el Código Penal y, por último, unas advertencias muy serias del colectivo Andorran Privacy Rights, que se conocen como APRI. Es una mezcla de fuentes que la verdad nos da una radiografía perfecta del conflicto. Porque por un lado ves la ofensiva legal de la sociedad civil, con un nivel de detalle técnico brutal. Claro. Y por otro lado ves los movimientos del propio regulador, que parece que va un paso por detrás de la realidad tecnológica. Total. Pues vale, vamos a desgranar esto. Porque nuestro objetivo en este análisis es explorar esa colisión frontal entre la adopción masiva de nuevas tecnologías de vigilancia y los derechos de privacidad de la ciudadanía. Y fíjate, hay una gran ironía en todo esto. A ver, cuéntame. Pues que a medida que la tecnología de vigilancia se vuelve más invisible y automática, las batallas legales para controlarla se vuelven muchísimo más ruidosas y visibles. Qué buena forma de verlo, sí. Es totalmente cierto. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los artículos penales y la denuncia, tenemos que entender el terreno de juego, ver exactamente qué tecnología se está instalando. Los documentos hablan de una inversión prevista de unos 2 millones de euros en 2026 por parte de los comunes, que son los gobiernos locales de allí. 2 millones en cámaras, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el Comudencamp está desplegando 492 cámaras. Casi 500, madre mía. Casi 500. Y no son cámaras tontas. Están conectadas a servidores con analítica de IA para detectar, y cito textualmente, incidencias o actividades anómalas. O sea, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque, ¿qué significa que una cámara detecte una anomalía? Pues mira, la diferencia técnica aquí es abismal. A ver, una cámara tradicional de circuito cerrado es pasiva, ¿vale? Graba luz, graba color y requiere que un humano, un vigilante, revise la cinta si ha pasado algo. Vale, lo de toda la vida. Eso es. Pero cuando conectas esa cámara a una red neuronal o a un servidor de visión artificial, el sistema deja de ser pasivo. Empieza a procesar el vídeo en tiempo real. O sea, el algoritmo descompone la imagen en vectores y geometrías. Ostras. Detecta figuras humanas, traza líneas sobre sus brazos, sus piernas y calcula la velocidad a la que se mueven, la proximidad entre varias personas o el tiempo que llevan paradas en unas coordenadas concretas. Es decir, te están midiendo constantemente. Constantemente. Y si el sistema está programado para considerar que, por ejemplo, estar más de 3 minutos en un banco a las 2 de la mañana es un riesgo, va a generar una alerta automática de actividad anómala. Vale, o sea, no es que haya una persona mirando una pantalla y diciendo, uy, ese tipo es sospechoso. Es una ecuación matemática aplicando una regla estadística sobre unos píxeles. Exacto.
matemáticas puras, decidiendo que es sospechoso y que no. ¡Qué locura! Y simultáneamente las fuentes mencionan al Comu de la Masana, que ha adquirido 10 cámaras corporales, las famosas bodycams. Sí, las que llevan en el pecho. Eso es. Pero, ojo, que las han comprado para sus agentes de circulación. Y quiero recalcar esto porque la denuncia hace muchísimo hincapié en que no son policías. Claro, claro. Es que ese es uno de los puntos clave. Y lo fascinante aquí es el contraste temporal que estamos viendo en Andorra. Porque mientras se compran estas cámaras y se instalan estas IAs en las calles, tienes a Jessica Obiols, la directora de la Agencia de Protección de Datos de Andorra, la APDA, pidiendo al Parlamento, casi rogando, que actualice el Código Penal. Sí, leí que pedía incluir agravantes por el uso ilícito de la inteligencia artificial y castigar los deepfakes. Exacto. E incluso pide actualizar el término clásico de escuchas ilegales por intercepción de comunicaciones, para poder abarcar cosas como WhatsApp o Telegram. Claro, lógico. Los del futuro. Pero la administración local ya está instalando ese futuro en las farolas hoy mismo. A ver, es como actualizar el sistema de alarmas de tu casa para protegerte de los ladrones digitales más sofisticados del mundo, pero a la vez olvidarte de ponerle una cerradura básica a la puerta principal. Tal cual, la casa está abierta de par en par. O sea, yo me pregunto, ¿de qué sirve actualizar el Código Penal para delitos hipertecnológicos si la propia administración podría estar operando en un área legal, digamos, gris, ahí mismo, en mitad de la calle? Es que esa es la gran pregunta. Y esa área legal gris que comentas es exactamente lo que ha encendido todas las alarmas y nos lleva directos al núcleo del conflicto, la denuncia penal de Pirates d'Andorra. Exacto. Josep Guirao Bailen, que es el presidente de esta asociación, decide llevar el caso nada menos que a la Fiscalía. Y el primer argumento de peso que lanzan es que ni Encamp ni La Masana han realizado, de forma pública y previa, una evaluación de impacto en protección de datos, lo que se suele llamar una IAPD. Y a ver, entiendo que esto es obligatorio para tecnologías de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué es tan grave saltarse esto? A ver, es gravísimo porque una evaluación de impacto, una IAPD, no es simplemente rellenar un papeleo burocrático o marcar una casilla en un Excel. No, no. ¿Ya no es un trámite sin más? Para nada. El Derecho Europeo de Protección de Datos, que es en el que se inspira Andorra, exige esto de forma obligatoria, sobre todo cuando vas a usar tecnología que supone un alto riesgo para las libertades, como es la monitorización sistemática a gran escala en zonas públicas. Que es literalmente poner casi 500 cámaras con IA en un municipio. Literalmente eso. La videovigilancia algorítmica no es jurídicamente neutra, ¿eh? La denuncia argumenta muy bien que perfilar conductas mediante algoritmos choca de frente con la Constitución de Andorra y con su Ley Cualificada de Protección de Datos, la LQPD. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque volvemos al concepto de antes, lo de la actividad anómala. Y fíjate, en los documentos hay una cita que me dejó pensando. Mencionan a Agnès Calamard, la secretaria general de Amnistía Internacional. Ah, sí, a raíz de los Juegos Olímpicos de París, ¿verdad? Esa misma. Ella advirtió que la vigilancia masiva con IA crea una especie de red de arrastre. Y claro, yo me pregunto, ¿quién fija el estándar de lo que es normal? Es el gran dilema. Porque, a ver, imaginemos una analogía. Es como si el ayuntamiento impusiera de repente el código de vestimenta de un colegio súper estricto, pero para toda la ciudad. Y si llevas la camisa por fuera del pantalón, un robot te manda al despacho del director. O sea, si un algoritmo decide que una protesta pacífica o, no sé, una reunión de jóvenes es sospechosa, tienen las autoridades el poder de enfriar la disidencia ciudadana simplemente por eso. Totalmente. Es que ese efecto disuasorio es brutal. Y hay otro punto en la denuncia que enlaza con esto, que es la falta de base legal para las bodycams de la Masana. Ah, lo de los agentes de circulación. Eso es. La denuncia subraya que, como comentabas antes, no son policías judiciales. Entonces, que lleven cámaras corporales móviles, grabando a ciudadanos inocentes de forma continua por la calle, es que viola el principio de proporcionalidad de lleno. Según la denuncia, no hay carteles suficientes avisando a la gente de que los están grabando. Ni protocolos claros sobre cómo se cifra esa información, o sea, sobre cómo se protege. Claro. Y dicen que no hay protocolos claros sobre el límite de almacenamiento, que por regla general las directrices dicen que debería ser de 1 mes como máximo. Y por si fuera poco, tampoco hay registro de accesos, o sea que cualquiera podría mirar las imágenes sin dejar rastro. Es que es un descontrol. Y fíjate, si cualquier ciudadano tiene dudas sobre todo esto, sobre la protección de sus datos, pues lo lógico es que acuda a la agencia encargada de ello, ¿no? A la APDA, claro. Exacto.
Pero ¿qué pasa cuando la queja principal es que el propio árbitro del partido no está pitando las faltas? Ostras, es que esta es la otra pata de la denuncia, y es fortísima. Porque la vía penal que abre Pairos de Andorra no va solo contra los municipios, también exponen la actuación de la propia Agencia de Protección de Datos. Sí, me van con todo. O sea, acuden a la Fiscalía porque consideran que la respuesta administrativa que les dio la APDA previamente fue totalmente insuficiente. Una respuesta puramente formal ante un riesgo que ellos consideran gravísimo. Y claro, hay que entender el contexto institucional, que es bastante complejo. Las fuentes que manejamos mencionan la reciente dimisión de la antigua directora de la APDA. Sí, por unas supuestas presiones, ¿verdad? Exacto. Por supuestas presiones e injerencias externas, lo que dibuja un panorama, bueno, bastante preocupante de un posible debilitamiento de esta autoridad de control. Madre mía. Por eso, Pirets d'Andorra exige en su denuncia que se investigue a fondo si ha habido presiones indebidas que hayan impedido a la APDA paralizar estos sistemas de vigilancia a tiempo. A ver, es que es lógico. Es como, imagínate que estás jugando un partido, te hacen una falta brutal que es de tarjeta roja directa, te quejas al árbitro y el árbitro saca una tarjetita amarilla súper tímida como pidiendo perdón. Sí, una amarilla por compromiso. Claro. Pues ante eso lo que haces es coger el vídeo del partido y llevarlo directamente a los tribunales deportivos. Es un momento hipercrítico para la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, la independencia de estas autoridades de control de datos no es un capricho, es que es una exigencia estructural del derecho europeo. Claro, es que si no, no sirvan para nada. Puede actuar sin ningún tipo de interferencia política. Si el guardián tiene las manos atadas, el sistema entero se cae. Totalmente. Y bueno, habiendo analizado los detalles de Encamp y La Massana, creo que es crucial ampliar un poco el foco. Porque, ¿cómo afecta todo esto a la sociedad en general? Y sobre todo, ¿cómo se compara con lo que está pasando en el resto de Europa? Pues aquí es donde entran las advertencias del colectivo APRI, Andorran Privacy Rights. Ellos ponen el dedo en la llaga sobre un tema demográfico muy obvio. A ver, Andorra es un país con unas dimensiones y un tejido social muy concretos. No es una megalópolis. Entonces, APRI advierte que la densidad de cámaras que se están instalando puede ser totalmente desproporcionada respecto al riesgo real de criminalidad que hay allí. claro, es que no tienen los problemas de seguridad de una capital de 10 millones de habitantes. Exactamente. Por eso, APRI sugiere alternativas mucho menos invasivas. O sea, antes de poner algoritmos a vigilar a todo el mundo, pues proponen mejor urbanismo, mejor iluminación en las calles o simplemente más presencia policial humana. Lo lógico, vamos. Claro. Defienden que la tecnología tiene que ser algo complementario, no el eje central de la seguridad ciudadana. Y para respaldar todo esto, la denuncia de Pirates de Andorra cita jurisprudencia europea muy interesante. A mí este dato me dejó loco. Resulta que en Suecia, la Autoridad de Protección de Datos metió una multa millonaria a una entidad de transporte. Sí, de 1,5 millones de euros. 1,5 millones. Y todo por usar bodycams, o sea, cámaras corporales, en los revisores de billetes. Porque consideraron que como no eran agentes de policía, era una falta de proporcionalidad absoluta. Exacto. O sea, usar cámaras para ver si alguien se ha colado en el tren es desproporcionado. Y también mencionan que en el Reino Unido se exigen unas evaluaciones de impacto sumamente estrictas antes de poner un solo cable. Claro, es que te da perspectiva. Y esto plantea, bueno, otro nivel de riesgo que mencionan las fuentes. Sí, y esto plantea una pregunta importante sobre el futuro de las transferencias internacionales de datos. Que esto suena súper técnico, pero nos afecta a todos. A ver, explícame esto porque me parece clave. A ver, cuando un ayuntamiento instala esta inteligencia artificial, normalmente no desarrollan el software ellos mismos en los sótanos del ayuntamiento. No, Ya, claro, se lo compran a una empresa. se lo compran a empresas proveedoras, muchas veces gigantes, tecnológicos extranjeros. Entonces, la elección de estos proveedores podría exponer las imágenes o los metadatos de los ciudadanos locales y de los miles de turistas europeos a jurisdicciones extranjeras. ¡Ostras! Claro, los servidores no están en Andorra. Exacto, los datos viajan. Y eso pone en un riesgo enorme la soberanía tecnológica del país y la privacidad de cualquiera que pise esas calles. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Pues que, tanto si resides en ese país como si simplemente vas de turista a pasar el fin de semana,
Tu libertad de movimiento y tu anonimato en los espacios públicos están literalmente en juego en el momento en que esas cámaras corporales y esos algoritmos entran en funcionamiento. Es así de crudo. Y bueno, es vital recordar que todo nuestro análisis a fondo de hoy se basa estrictamente en la información reportada en las fuentes documentales. Por supuesto. O sea, no estamos tomando una posición sobre el fondo legal definitivo del asunto. De eso ya se encargarán los tribunales y la Fiscalía. Lo que hacemos es explorar los argumentos técnicos y sociales que Pirates de Andorra ha puesto valientemente sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Es un debate necesario. Y para cerrar, quiero lanzar una reflexión final. Construida sobre todo esto, pero mirando un poquito más allá. Algo para que le demos una vuelta. A ver, Los sistemas de inteligencia artificial aprenden basándose en los datos del presente. Vale. Así definen qué es lo normal y qué es lo anómalo. sí, se entrenan con lo que hay hoy. Tratamientos son aceptables basándose en datos de 2026. ¿Qué va a pasar dentro de una década? ¡Qué buena pregunta! ¡Madre mía! ¿Estaremos atrapados siendo vigilados por un algoritmo que nos impone, para siempre, los estándares sociales y morales de hoy? Es escalofriante pensarlo, la verdad. ¿Un juez de silicio que no evoluciona? Exacto, un juez de silicio. Ahí dejamos la pregunta para quien quiera darle una pensada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y os invitamos a seguir cuestionando siempre cómo la tecnología, silenciosamente, moldea el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Hasta la próxima.